Muy buenos días, padres de familia y alumnos. Espero que estén teniendo una excelente semana. Vamos a iniciar nuestro proyecto número 2. Vamos a darle una continuación. Nuestro proyecto número 2 con el nombre Estudiar las manifestaciones poéticas en un movimiento literario de Español 3. Vamos a iniciar. ¿Qué es poesía? La poesía es un género literario que se caracteriza por ser más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. En clases pasadas les había dicho qué significaba la palabra prosa, qué significa la palabra verso. Ustedes me han enviado algunas respuestas sobre las preguntas que les pedí que contestaran. Algunas de ellas eran interesantes porque les gusta mucho y les llama mucho la atención lo que es el verso y lo que son los poemas. Iniciamos. ¿Qué significa para nosotros el verso? El verso nos dice el diccionario que es un enunciado o conjunto de palabras que forma una unidad en un poema, sujeto a ritmo y a medida determinados. ¿Sale? El verso, acuérdense que siempre está hecho en una sola línea. La palabra prosa, a diferencia del verso, no rima y es una escritura como comúnmente lo hacemos. Continuamos. Antiguamente la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Antes, todos los versos se escribían con una métrica. ¿Y la métrica qué significa? La métrica es una medida, estructura y combinación de los versos de una determinada composición poética de un escritor, de una época o algún lugar. Entonces es una medida para estructurar una combinación de versos, o sea, líneas. ¿Sale? Continuamos. Según la métrica, los versos se formaban por un número fijo de sílabas. Estos eran tetrasílabo, hexasílabo, alejandrino y entre otros. Una determinada distribución de los acentos y una rima que darían como resultado un ritmo y un tipo de composición particular. Podían ser coplas, seguidillas o redondilla, cuarteto, entre otros. ¿Sale? Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo sin ataduras de rimas o métricas. Bueno, ¿qué es el verso nuevamente? El verso sabemos que es esa palabra normal, esa línea que termina en una rima. Pero este verso puede ser un verso libre, y el verso libre es que no está sujeto a rima ni a medida. En la actualidad muchos autores escriben sus poemas o poesías y no necesariamente tienen que llevar una rima en específica o seguir las mismas medidas o la métrica para que sea un poema y que transmita esos conocimientos, esos sentimientos o lo que está sucediendo que en realidad el autor quiera transmitir. La rima es una semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada. ¿Sale? En especial aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un poema. Más adelantito vamos a ver un ejemplo con todo esto que les estoy mencionando. Sabemos que este tema es un poquito tedioso, un poquito aburrido, pero ya que le vayan agarrando más o menos la onda de cómo se pueden hacer este tipo de poemas entre métricas, verso, rima o verso libre,
Ya ustedes van a poder conocer algunas de sus características. Entre ellas son el verso o la poesía. Se puede escribir en verso o en prosa, es decir, que rime o que sea libre. No es necesario de que rime. Verso rima, prosa es la manera habitual en la que nosotros escribimos. Tiene ritmo y rima. Hace uso de elementos de valor simbólico. Puede representar alguna época, puede representar en específicamente algún sentimiento, puede representar algún suceso, es decir, elementos de valor simbólico. Hace uso de las figuras literarias. Vamos a ver. ¿Cuáles son las figuras literarias y qué cosas son? Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, es lo mismo, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad. O sea, es una manera de decir cosas que nosotros a lo mejor hacemos una comparación para poder expresar nuestros sentimientos, vivacidad, belleza, con el objetivo de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Persuadir significa convencer. ¿Sale? Bueno, una de ellas es la metáfora. Cuando hablamos de metáfora, nos dice que es la relación sutil entre la analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva, o sea, verdes. No le estamos diciendo específicamente que sus ojos son verdes nada más, sino que son verde selva. Otro es, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. En el poema La canción de otoño y primavera de Rubén Darío se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. Tal vez su cabello era muy oscuro. Esa es la metáfora. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Por ejemplo, eres fría como el hielo. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Se arrojó. Hipérbole. La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto o característica de una cosa. Hipérbole viene del aumento. Ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces, aunque no lo hayamos hecho 1000 veces, es una hipérbole decir que lo hicimos 1000 veces, es una exageración. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera reiterada. Y así otros ejemplos. Metonimia es otra figura literaria. Sinécdoque, anáfora, prosopopeya, epíteto, alegoría, aliteración, hipérbaton, ironía, paradoja, oxímoron, onomatopeya, sinestesia, pleonasmo, perífrasis, etopeya, prosopografía, polisíndeton, elipsis, antítesis, asíndeton, descripción, calambur, apóstrofe, gradación, retruécano o conmutación, quiasmo. Bueno, estos obviamente en una actividad posterior vamos a analizarlas sin antes hacer una investigación previa. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante.
Recuerden que la rima asonante es aquella rima que solamente lo hace en las últimas letras o los últimos pares de vocales que existen entre un verso y otro verso. No es necesario como antes en la antigüedad que tenía que rimar muchas de las frases que estaban establecidas en un solo verso. La poesía ha variado a lo largo del tiempo y sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta. Tenemos algunas licencias métricas, lo que significa algunos elementos que debemos tomar en cuenta si queremos hacer un poema o escribir correctamente. Para medir los versos tenemos que tomar en cuenta el uso de la sinalefa. La sinalefa es la sílaba final de una palabra y la inicial de la siguiente. Puede contarse como una sola. Por ejemplo, cuando la primera termina en vocal y la segunda empieza por vocal. Tenemos la siguiente frase, el jinete se acercaba. Está dividida esta frase por 8 sílabas, que quedarían de la siguiente manera. El jinete se acercaba. Si lo contamos de esa manera, nos daría un total de 9 sílabas. Pero como nos está diciendo que la sinalefa se puede utilizar entre esta separación de se, a, ser, esta es una vocal e inicia con otra vocal. Se puede convertir en una sola. Si se dan cuenta, la división es una sola. Se acercaba. Se convierte en 8 sílabas. La siguiente es una sinéresis. Esta es contar 2 sílabas que están en hiato como una sílaba sola. ¿Qué significa la palabra hiato? El hiato es la interrupción en el espacio o tiempo. Encuentro de 2 vocales contiguas que no forman un diptongo y por tanto se pronuncian en distintas sílabas. Por ejemplo, en acreedor hay un hiato. ¿Sí? Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Ejemplo, y yo había. Ya esta palabra se convierte en dicho vive. Tenemos 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo contáramos de una manera normal, pero si lo contamos como si fuera una sinéresis, quedaría I1, yo, A. Vamos a eliminar nuestra letra H. Yo había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuamos. La diéresis. La diéresis es una sílaba que presenta diptongo. Se puede contar como 2 sílabas. En este caso, la diéresis la tenemos puesta en ru. La palabra ejemplo es con un manso ruido. Si nosotros la contáramos normalmente, diría con un manso ruido, siendo 6 sílabas. Pero para que el autor no corrigiera ninguna palabra, él le puso una diéresis en la sílaba ru, haciendo de esta una separación con la palabra i. Estas son algunas de las licencias métricas que se pueden tomar en cuenta tú como autor si quieres elaborar tu propio poema. Definición de la métrica en un poema. La métrica de un poema se ocupa de la versificación, es decir, de cómo se construyen y combinan los versos de una composición poética. Antes de comenzar a conocer en profundidad el concepto, es necesario manejar 3 conceptos básicos en la poesía, que es el verso, la estrofa y el poema. Muy bien. ¿Qué es el diptongo, jóvenes? El diptongo
Es un grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en una sola sílaba. Tenemos el ejemplo, la I y la E de la palabra bien forman un diptongo, porque se puede separar. Bien, bien, serían dos sílabas, pero esto es un diptongo, porque realmente la palabra bien se puede decir como una sola sílaba. Pero si el autor quiere utilizarla como diptongo, la puede utilizar como dos sílabas, bi y luego en. Continuamos. Tenemos el ejemplo de este poema, es para niños, es El grillo y la luna, poema muy corto. Un grillo cantaba, cri cri muy contento, mirando a la luna en el firmamento. Cri cri le cantaba, eres la más bella. Y la luna reía junto a las estrellas. Cri cri le cantaba, eres tan hermosa. Y la luna brillaba creyéndose diosa. Vamos a analizar este poema. Muy bien. Primero, debemos de conocer qué cosa es el verso. Dijimos que el verso lo llamamos a cada una de las líneas que componen un poema que se separan por una pausa obligatoria. Está formado por una o varias oraciones o bien por frases cortas. En este poema tenemos un grillo cantaba. Eso es un verso. Cricri muy contento. Esto es otro verso. Cada uno de los versos dice una frase o dice una idea. Mirando a la luna, ese es otro verso. En el firmamento, ese es otro verso. Cada uno de los versos da una acción. Tenemos 1, 2, 3, 4 versos en este poema. Claro que no. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 versos de todo el poema. Continuamos. Una estrofa es el conjunto de versos dentro de un mismo poema. Las estrofas pueden tener la misma rima o medida, aunque no tiene por qué coincidir con todos los casos. ¿Qué cosa es una estrofa? Las estrofas son la unidad de los versos por frases o por ideas. Si se dan cuenta, siempre y la mayoría de las veces en un poema con rimas, estos van a ser de diferentes versos creando una estrofa. Tenemos 1, 2, 3 y 4 versos formando una estrofa. ¿Sale? Esto es una estrofa, esto es otra estrofa y esto es otra estrofa. Entonces tenemos un poema que contiene 3 estrofas. Poema. El poema es la agrupación de versos y estrofas. Tiene como resultado el poema. Este puede estar o no organizado por estrofas. Es lo que les comentaba. Cuando es un poema con versos, con rimas, por lo general lo vamos a ver así. Así de bonito, así de detallado y separado. Pero si es un verso, un poema libre, a veces todo va a estar junto. Y no por eso significa de que no vaya a tener estrofas. Recuerden que las estrofas son ideas completas y los versos son las líneas que nos pueden decir acciones de lo que está sucediendo en este poema. ¿Sale? Todo en conjunto es un poema. Esto pequeño es una estrofa y una sola línea es un verso. Así que podríamos definir la métrica como la medida de los versos, su estructura y la forma en la que el autor logra combinarlos para conseguir expresar un mensaje concreto. Por tanto, al hablar de métrica, también hablamos del número de sílabas que tiene cada verso. ¿Sale? Bueno, vamos a ver aquí.
Sabemos que cada una de las líneas es un verso, pero si nosotros lo quisiéramos separar por sílabas, tendríamos que ver cuántas habría. Por ejemplo, un grillo cantaba. ¿Cuántas sílabas son? Un grillo cantaba. Tenemos 6 sílabas. 6 sílabas en el primer verso. En el segundo, cri, muy contento. Cri, muy contento. 6 sílabas igual. Mirando a la luna. Mirando a la luna. En este caso nos daría 7 sílabas, pero si ponemos en práctica la unión de la última vocal con la que sigue, podríamos hacer una sinalefa y quedaría mi gran doa la luna y nos daría un total de 6 sílabas. En el firmamento, con un total de 6 sílabas. Y así vamos contando el número de sílabas que tiene cada uno de los versos y podemos seguir haciendo la métrica. Y si esto es así correctamente con todos, significa de que tenemos un buen poema en verso. Ejemplo de ello tenemos aquí. Dice, ¿cuántas veces resulta de un engaño contra el engañador el mayor daño? Ambos versos cuentan con 11 sílabas. Véanlo y analícenlo y verán que sí. Actividad para esta semana. Y la fecha de entrega es el día viernes 16 de octubre. Son 3 actividades que debes de realizar de la siguiente manera. 1. Es un resumen con la información del video y debe de contener la definición y características, no solamente de lo que aparece en el video, sino de la explicación. 2. Investiga un poema, busca el que más te llame la atención, vas a transcribirlo en tu cuaderno y no olvides el título y el autor. El poema debe contener rimas en cada verso. Debes escribir el poema completo. Y 3. Haz una carpeta del material que quieras. Esta carpeta será nuestra carpeta de evidencias de la materia de español 3. Debe de llevar los siguientes datos. Como título, le vas a poner carpeta de evidencias, que se vea en grande. Nombre de la materia, nombre del alumno, nombre del maestro, grado y grupo, ciclo escolar. Le vas a agregar el 2020, 2021, lo vas a decorar como gustes y no lo vas a dejar sin color ni adornos, etcétera, etcétera. Las carpetas que solamente las hagan de folder y solo le pongan los datos no las voy a tomar en cuenta. El primer día que regresemos a clases presenciales se las voy a pedir. Recuerden que hay muchos reprobados y entre ellos las personas que no se han comunicado. Si tienen alguna duda, para eso tenemos el grupo de WhatsApp. Que tengan una excelente semana.